Gracias y paz, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por un día más de vida, por estar aquí en su casa, aprendiendo más de su palabra y siguiendo en la serie expositiva del libro de Éxodo, que tiene como título la serie Nuestro Dios Libertador. Así que hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Me acompañan en la lectura? Dice así: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia que tú nos demuestras, Señor, cada día, levantándonos, Señor, de nuestras camas. Nos das ese aliento de vida, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, orando, Señor, juntos, como hermanos, cantando tu palabra juntos, leyendo tu palabra juntos, y ahora en la exposición de tu palabra estudiaremos, Señor, tu palabra juntos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de ella para comprender lo que tú, Señor, nos quieres enseñar a través de tu palabra. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú hables, Señor, el día de hoy. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es: he descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Así que hoy vamos a estar viendo Éxodo capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 12, y vamos a ver 3 puntos de este texto. El primer punto que vamos a ver es el encuentro con el libertador. El encuentro con el libertador. El segundo punto, el libertador revela su plan. El libertador revela su plan.
Y como último punto, el libertador nos saca para adorar. El libertador nos saca para adorar. Y quiero entonces, antes de empezar con el primer versículo, el primer punto, un resumen de lo que vimos en la enseñanza pasada. Si recuerdan, Moisés fue tomado por hijo por una de las princesas del reino de Egipto, por la hija del faraón. Así que Moisés es tomado por hijo por esta princesa que es hija de faraón y fue criado en toda la cultura egipcia. Y a sus 40 años, Moisés decide visitar a sus hermanos hebreos. Y en eso que él va y quiere visitar a sus hermanos hebreos, se da cuenta de que un egipcio está maltratando a uno del pueblo de Israel, a uno de sus hermanos hebreos. Así que Moisés ve el maltrato, mira para los lados, no hay nadie, dice él, y mata al egipcio. El faraón se entera de lo que Moisés ha hecho, así que Faraón procura matar a Moisés. Pero Moisés huye de Egipto y habita entonces en la tierra de Madián, que es un lugar desértico. Entonces aquí, cuando en el primer versículo nos dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Así que aquí vamos a ver el preámbulo del encuentro con el libertador, que es el primer punto. Desde que Moisés se fue de Egipto a sus 40 años, ya han pasado, en este primer versículo del capítulo 3, han pasado otros 40 años. O sea que ahora Moisés tiene aproximadamente 80 años. Veamos lo que dice Hechos 7:30, Esteban. Dice Esteban: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Ese encuentro que tiene Moisés con Dios, donde Dios se le aparece en medio de una zarza ardiendo. Entonces, Hechos 7:30 nos confirma que ya han pasado 40 años desde que Moisés huye de Egipto. Y Moisés huye de Egipto a los 40. Así que ya tiene 80 años aproximadamente en este primer versículo del capítulo 3. Así que de esos 40 años que Moisés estuvo en Madián, en el desierto, lo único que se nos dice de él en esos 40 años son un par de líneas solamente. Un par de líneas. Un par de líneas en el capítulo 2 al final. Conoce a Séfora, a su futura esposa. Ya. Eso es lo que se nos cuenta de Moisés en esos 40 años que estuvo en Madián. O sea que en los primeros 80 años de vida de Moisés, solo podemos decir que hay, si acaso, 2 capítulos que hablan de Moisés. En esos 80 años. Y en esos 2 capítulos un par de líneas donde se menciona a Moisés. Y es interesante ver esta comparativa, que un Moisés
que aún no conocía a Dios en sus primeros 80 años, un Moisés que no caminaba con Dios, que quería librar a sus hermanos hebreos de la opresión por sus propias fuerzas, en cantidad de palabras escritas sobre él en esos primeros 80 años, se puede decir que Moisés no era nadie. Para que en 80 años solamente se escriba un par de líneas de Moisés, se puede decir que entonces Moisés prácticamente no era nadie. Pero en los siguientes 40 años que vienen para Moisés, Moisés conoce a Dios, camina con Dios, se somete a Dios. Ahora se van a necesitar prácticamente 4 de los 5 libros del Pentateuco. 4 libros se van a necesitar para escribir de lo que Dios hizo con Moisés y a través de Moisés. 4 libros. Moisés caminando con Dios. Así que ahora Moisés en la mano de Dios es alguien. Moisés sin Dios prácticamente no era nadie. Con Dios, entonces Moisés tiene valor en las manos de Dios. Hermanos, sin Dios, sin conocer a Dios, sin someternos a su voluntad, lo único que se escribirá de nosotros es que fuimos orgullosos, enemigos de Dios, y nuestro fin será la muerte eterna. Eso es lo que se va a escribir de nosotros sin Dios. Orgullosos, enemigos de Dios, y que nuestro fin fue la muerte eterna. Para de contar. Sin Cristo no somos nada, pero en Cristo dice su palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si estamos en Cristo, tenemos valor. Es evidente que Moisés, en este periodo de 40 años que estuvo viviendo en el desierto, en Madián, estaba siendo preparado por Dios. Habíamos visto en la enseñanza pasada que Dios estaba preparando a Moisés en humildad. Pero también vemos en este primer versículo, podemos sacar que Moisés también estaba siendo preparado por Dios y estaba aprendiendo a someterse. En este caso, a someterse a su jefe, el cual era su suegro, Jetro. También Moisés estaba aprendiendo a pastorear ovejas. Un trabajo que era una abominación para los egipcios. Pastorear ovejas. Y también aprendió a vivir en el desierto en esos 40 años. Así que Dios está preparando a Moisés. Porque pronto Dios se revelaría a Moisés. Y así como aprendió a someterse a su suegro, Moisés no iba a tener problema en someterse ahora a Dios. Así como aprendió a pastorear ovejas, ya Moisés no iba a tener problema en pastorear una nación, a un pueblo. Y así como aprendió a vivir en el desierto, allí Moisés pasaría los próximos 40 años de su vida viviendo en el desierto. Dios estaba preparando a Moisés. Ahora nosotros, si estamos en un desierto, si sientes que estás en un desierto, o tienes un trabajo
que otros no les gusta o que no es del agrado de muchos, o en la situación que estés pasando en este momento, tienes alguna dificultad, piensa por un momento. Dios me está preparando en medio de esta situación. Dios quiere que aprenda algo en medio de lo que me está pasando. Dios me está moldeando día a día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cada día nos hace parecer más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a pasar en donde estés, en las circunstancias que estés, ya sea que estés en el desierto, ya sea que estés en un trabajo que no es del agrado de muchos, ya sea que estés en una situación difícil, ya sea que estés en enfermedad. Dios está preparándote. Dios te está moldeando. Dice el versículo 2: y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Aquí se menciona al ángel del Señor, o sea, el mensajero del Señor, que más adelante se nos dice o se identifica este ángel del Señor como el mismo Dios. Así que Dios se le aparece a Moisés en una llama de fuego, pero se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza, un arbusto espinoso. Y lo extraordinario no era que la llama, que la zarza estaba prendida en llamas. Eso no era lo extraordinario. Lo extraordinario era que estaba en llamas y que no se consumía, que no se quemaba. Eso era lo que estaba fuera de lo normal. Para Moisés, un día normal en el desierto, se prendía una zarza así de repente. Pasaba. Era común que se prendieran las zarzas. Lo que no era común era que no se consumieran, que no se quemaran. Así que Dios llama la atención de Moisés porque la zarza no se quema. Entonces imaginan a Moisés caminando por el desierto y ¡puf! Se enciende la zarza. Se prende en llamas. Moisés está con las ovejas, mira lo que está pasando, la zarza está prendida. Una zarza que está ardiendo. Ok. Sigue en lo que está haciendo. Se fija de nuevo que todavía está la zarza ardiendo. Dice, está prendida. Mira nuevamente y la zarza no se consume, no se está quemando, sigue intacta. Entonces Moisés dice, no, yo tengo que ir a ver eso, porque esto no es normal. Por eso que Moisés dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Cómo que esta zarza está encendida, pero no se quema. Así que Moisés va. Moisés todavía no sabe a lo que va. Él no sabe que Dios está ahí. Pero Moisés va. Así que Dios llama la atención de Moisés. Así que en esta ocasión, Dios decide que de esta forma se va a revelar a Moisés. Y decide que es el momento entonces de revelarse a Moisés. Y Dios se revela a Moisés cuando Moisés estaba listo para que Dios se le revelara.
Dios decide que ahora era el tiempo entonces para revelarse a Moisés y revelarle su plan. Y no solo Dios decide revelarse a Moisés cuando ya Moisés estaba listo, ya estaba preparado por Dios, sino que también el pueblo de Israel estaba listo. La primera vez que Moisés intentó hacer algo por el pueblo, no sé si se acuerdan, ¿qué le dijeron sus hermanos hebreos? ¿Quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? Le dijeron los hermanos, lo de su propia tierra. ¿Quién te ha puesto a ti como juez de nosotros? Ese primer intento no fue muy bueno para Moisés, porque Moisés estaba realizando algo fuera del tiempo de Dios. Moisés se había desesperado, quiso hacer las cosas a su manera. Moisés todavía no estaba listo. Pero desde allí Dios comenzó a prepararlo. Y ahora, después de 40 años de su vida, o sea, a sus 80 años, entonces el tiempo ha llegado para Moisés. El pueblo también ahora estaba listo, ahora estaban más sensibles a la voz de Dios. Dice el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, dice: pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ya el pueblo estaba listo para escuchar la voz de Dios. Y es que todo tiene su tiempo. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Si se fijan, Moisés haciendo las cosas fuera del tiempo de Dios, el pueblo no lo oye, le fue mal, no era aprobado por Dios lo que él estaba haciendo. Pero Moisés haciendo las cosas dentro del tiempo de Dios, el pueblo le oye, está dentro de la voluntad de Dios, es aprobado por Dios. Pregunta para nosotros: ¿eso que estás haciendo o que estás pensando hacer está dentro de la voluntad de Dios? Y si lo haces, ¿Dios lo aprobaría? ¿Eso que estás pensando hacer o que estás haciendo, estás dentro del tiempo de Dios? Versículo 4, el encuentro con el libertador. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Aquí Dios se le revela a Moisés. Inmediatamente, lo primero que Dios hace es decirle a Moisés quién es él. Dios le dice a Moisés, con esto que le está diciendo de: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Dios le está diciendo que Dios es santo. Dios es santo. Dios también le está diciendo que Dios habita en santidad, que el donde Él está es santo. Donde está Dios, eso es santo. Dios habita en santidad. Y Dios demanda un comportamiento especial cuando te acercas a Él. Dios demanda un comportamiento especial cuando te acercas a Él. Así que Dios le pone las reglas claras a Moisés.
Desde un principio, Moisés, yo soy Dios santo. Y así tienes que comportarte. Desde un principio pone las reglas claras. Recuerdo, porque se me hizo muy familiar este punto, cuando Dios le dice a Moisés que Él es un Dios santo, que habita en santidad y que demanda un comportamiento especial. Desde un principio, Dios hablándole a Moisés, yo recuerdo una vez que nosotros hospedamos a una persona que necesitaba estar un tiempo aquí en Panamá en casa, porque no había llegado a Panamá sin nada y necesitaba a alguien que le diera hospedaje. Entonces, Odalis y yo entonces nos ofrecimos a darle hospedaje a esta persona. Era recomendada por otros hermanos. Supuestamente la persona era cristiana. Entonces, una vez la persona llega a la casa, nosotros comenzamos a decirles cuáles eran las reglas en el hogar. Y en eso que estamos dándole las reglas, comenzamos a decirle, miren, aquí en la casa no se tiran las puertas, se apagan las luces, no pueden haber luces prendidas durante el día, se tiene que aquí nos acostamos a tal hora, y comenzamos a decirle las reglas, ¿no? Las reglas del hogar, para que ella supiera cómo debía conducirse dentro de nuestra casa. Y así no había problema. Le dijimos, ¿no? Usted va a tener comida, no se preocupe, hospedaje, tranquila, pero las reglas son estas. Usted va a estar aquí, pero las reglas son estas. La hermana vivió ahí un par de tiempo, que unas 2 semanas y media. Y después la persona se va a otra casa porque otra hermana de la iglesia le ofreció quedarse con ella. Pero ahí las reglas fueron diferentes, porque la hermana no le puso reglas. Y entonces, al pasar el tiempo, la persona que le dio hospedaje no aguantaba a la persona. Quería que la persona se fuera de la casa. Y esto me acordó mucho de lo que Dios está diciendo aquí. Dios está poniendo claras las reglas a Moisés. Desde un principio le está diciendo las reglas a Moisés. ¿Cómo es Dios? Y la palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Eso está en Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. De cuando los serafines y los 4 seres vivientes llaman al Señor santo, santo, santo. Así que Dios nos ha revelado a través de su palabra y te ha dado a conocer que Él es santo. La pregunta es, ¿cómo tú te acercas a un Dios santo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo es tu comportamiento bajo la presencia de un Dios santo? ¿Cómo te comportas bajo la presencia de un Dios santo? Dice el versículo 6, y añadió, soy yo el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Aquí Dios nos da a entender que ya Moisés sabía de sus orígenes, de dónde venía, porque Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. O sea que Moisés conocía a Abraham, conocía de Jacob, conocía de Isaac. Le habían hablado. Recuerdan que Moisés había sido criado por su madre en un principio. Así que le tuvieron que enseñar de dónde venía. Dice el versículo 7,
Entramos entonces, el libertador revela su plan, versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Aquí el Señor en este versículo nos está diciendo que Él es un Dios que ve, que escucha y que está consciente de los sufrimientos de su pueblo. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Él nos creó. Y no tan solo sabe nuestro nombre, así como sabía el nombre de Moisés. No tan solo sabe eso, sino que Dios sabe por lo que estamos pasando, así como estaba pasando el pueblo de Israel. No tan solo sabe por lo que estamos pasando, sino que Dios no es indiferente a las aflicciones por las que pasan sus hijos. Dios no es un Dios indiferente que mira de lejos a su pueblo, no. Miren lo que comenta Charles Spurgeon sobre este texto, versículo 7, dice el comentario de Spurgeon: todavía es verdad hoy en cuanto a nosotros y a nuestro Dios. Él ve, oye y conoce. Cuando conoce nuestro dolor, el Señor comienza a obrar. No es un espectador pasivo que mira la miseria de sus escogidos, sino que sus manos acompañan a su corazón. Dios va a obrar. Dios no es un espectador que se deleita en el sufrimiento de sus escogidos. Dios va a actuar. Dice el versículo 8, así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Así que vemos que es necesario que Dios descienda para librar a los israelitas de la mano de los egipcios, de la opresión en la que estaban. Era necesario que Dios baje. Y si Dios no interviene en la opresión del pueblo de Israel, obrando milagrosamente con su poder para librar a su pueblo, el pueblo de Israel hubiera sido esclavo hasta el día de su muerte. Eso es lo que hubiera pasado. Hubieran sido esclavos hasta el día de su muerte. De la misma forma, para el hombre era imposible salvarse. Solo una obra milagrosa, solo con un poder mayor que el pecado, podría librarnos de la esclavitud eterna. Miren lo que dice Mateo 19, del 25 al 26, hablando de esta salvación que es imposible para los hombres. Dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro por las palabras de Jesús, hablando de la salvación, y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Decían los discípulos, ¿quién va a poder salvarse? Estaban asombrados. ¿Quién va a poder salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Es por eso que Cristo, Dios mismo, descendió para librarnos de la esclavitud del pecado, realizando una obra milagrosa en nuestras vidas, donde con su poder nos traslada de las tinieblas a su reino, con su poder, porque para nosotros era imposible hacerlo, pero para Dios nada es imposible. Dice Colosenses 1, del 13 al 14, porque Él nos libró
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dice el versículo 9: y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Y esta parte de este versículo es un adelanto también de lo que Jesús haría, o de lo que Dios iba a comisionar a Jesús, la misión que Dios le iba a dar, Dios Padre a Dios Hijo. Esto es un adelanto. Vimos que así como Dios descendió para librar a su pueblo, Dios desciende para librar al pueblo de Israel de la mano de los egipcios, de la opresión de los egipcios. Cristo también descendió para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero así como Moisés también fue enviado por Dios para ejecutar ese plan de liberación de su pueblo, uno mayor que Moisés, o sea, Cristo, fue enviado por Dios Padre para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Así como Moisés fue enviado, Cristo también iba a ser enviado por su Padre. Miren lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5, hablando de esta misión, de este envío que hizo el Padre con Jesús. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Así como Dios envió a Moisés, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, bajo la opresión del pecado, para que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús mismo también hablando, dice que el Padre lo envió. Jesús mismo dice, Juan 5:36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo. Dios había dado también a Moisés una obra para llevar a cabo, que era ir y liberar al pueblo. Bueno, Dios Padre también le dio una obra para llevar a cabo al Hijo. Y dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre me ha enviado. Así como Dios envió a Moisés, Dios envió a su Hijo. Y Lucas 4, del 16 al 21, dice que Jesús llegó a Nazaret y había sido criado donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Dice que Jesús, cerrando el libro, lo devolvió al asistente, y dice que Jesús se sentó. Y todos los ojos de los que estaban ahí en la sinagoga estaban puestos en Jesús. Y dice que Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Hoy se ha cumplido. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Yo soy el enviado para liberar a los oprimidos. Yo soy el que ha sido enviado, el ungido. Así como
Moisés fue enviado para librar al pueblo de Dios de la opresión. De la misma forma, Dios envió a su Hijo para librar a su pueblo de la opresión del pecado. Dice el versículo 11, pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Aquí Moisés prácticamente le está diciendo a Dios: mira, en mi estado actual yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para ir donde el faraón y decirle, no, libera al pueblo de Dios? ¿Quién soy yo? Mira, tengo 80 años, ya estoy mayor, tengo pocas fuerzas. Mira que soy pastor de ovejas. ¿Quién soy yo? Es más, me hubieras dicho cuando tenía 40 años. Estaba joven, con fuerzas. Era un príncipe de Egipto. ¿Me hubieras dicho ahí? No ahora que estoy ya con 80 años. Ustedes saben que hay personas, en estos tiempos, hay más personas que están buscando trabajo. Pero ustedes saben que también existen estas personas que buscan trabajo y en su hoja de vida, eso es una hoja de vida, wow, tienen más de 30 años de experiencia, tienen 3 maestrías, tienen un doctorado, hablan más de 3 idiomas. O sea, están volando. Y estas personas llegan a buscar trabajo, a aplicar una vacante, y cuando la gente de recursos humanos recibe su hoja de vida y la ve, dice, bueno, estás sobrecalificado, así que estás descalificado, no puedes aplicar a la vacante porque estás sobrecalificado, así que no aplicas para la vacante. Y pasa mucho. Si Moisés estuviera en este tiempo y enviara su hoja de vida para la vacante, enviado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, esa es la vacante, y envía su hoja de vida a los 40 años, cuando estaba en todo su apogeo, Moisés, siendo parte de la corte real, poderoso en palabra y obra. Eso es lo que dice Esteban en Hechos, que Moisés era poderoso en palabra y obra. Los del Departamento de Recursos Humanos de Dios le dirían a Moisés: Moisés, como te sientes sobrecalificado, estás descalificado. No aplicas para la vacante, no aplicas. Y es que cuando sientas que tú puedes, es cuando no puedes. Pero cuando sientas que no puedes, es cuando en Cristo lo lograrás. Es así. Cuando sientas que tú puedes, es cuando no podrás. Pero cuando sientas que no puedes, es cuando en Cristo lo lograrás. Así que es ahora cuando Moisés siente que no es capaz, es cuando Dios dice, llenas perfectamente el perfil para el puesto. Cuando Moisés siente que no es capaz, ahí el Señor le dice, este es el hombre que estoy buscando. Y si se fijan, la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés, la pregunta de Moisés fue, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?
La respuesta de Dios no fue: Moisés, no digas eso. ¿Cómo vas a decir que no eres nadie? ¿Cómo vas a decir que no eres capaz? Por supuesto que lo eres, Moisés. Tú tienes todo ese potencial en tu interior. Sácalo y ponlo en acción. Materializa eso que debes hacer. Y haz lo tuyo en esta hora. Decláralo con tu boca, Moisés, decláralo. Tú eres el hijo de un rey. Eres cabeza y no cola, Moisés. Por tanto, nada es imposible para ti. Te mereces todo. Tú puedes, Moisés. ¿Cómo vas a decir que no puedes? No, Dios no le dijo eso. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Miren que Dios no le responde a la pregunta de Moisés, porque Moisés dice: ¿quién soy yo? Dios echa a un lado la pregunta de Moisés y no le responde y le dice: Moisés, yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Entonces imagina que Dios le hubiera dicho eso a Moisés y ¿qué pasa, Moisés? No digas eso, tú puedes. Entonces imagina, Moisés hubiera salido pechón de ahí, de la presencia de Dios. Moisés hubiera salido pechón para cumplir la obra que Dios le había dado. Pechón ahí, yo puedo, sí, pero en su fuerza iba a echar para atrás. Pechón. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias que están predicando un falso evangelio o que tienen un entendimiento errado de las Escrituras. Le hacen eso a sus miembros. Salen todos los domingos del culto, salen pechones. Todos los domingos. Ese carro es mío, esa casa es mía, ese terreno es mío, esa esposa es mía, ese trabajo es mío, soy el hijo del rey, no merezco menos, yo lo puedo hacer. Eso es lo que bombardean todos los domingos, para que entonces los miembros salgan: sí puedo. Pero el Señor no le dijo eso a Moisés. Ignoró la pregunta de Moisés y le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Tú no eres nadie, Moisés. Si quieres que te responda, tú no eres nadie. En mis manos entonces tú tienes potencial. En mí. Yo haré. Tú no. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo el Señor a Moisés. Y como último punto, el libertador nos saca para adorar. Dice el versículo 12, la siguiente parte, dice: y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Cuando los hayas sacado de Egipto, ustedes adorarán en este monte. Así que no solamente Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud y ya, no, sino que serían liberados para adorar a Dios. Serían liberados para adorar a Dios. El poder de Dios que nos libera del pecado y nos transforma provoca en sus hijos adoración. Eso es lo que provoca. Es natural. Provoca que nosotros le adoremos. Cuando tú comprendes lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Él, lo maravilloso que hizo por ti, tú todos los días te levantarás agradecido con una actitud de adoración y le vas a servir voluntariamente porque Él es tu hacedor. Lo vas a hacer naturalmente, voluntariamente le vas a adorar porque Él te liberó, porque Él es tu hacedor.
Quiero que vean la historia del ciego de nacimiento que sanó Jesús. Juan 9, 35 al 38. En el contexto, Jesús había sanado a este ciego, le había devuelto la vista, era un ciego de nacimiento, así que no es devuelto, así que le dio la vista, porque desde que nació estaba ciego. Pero los fariseos y judíos no creían lo que había pasado, no le creían al ciego. El ciego decía, me sanó, me sanó. Así que es aquí en el versículo 35 del capítulo 9 de Juan, dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera al ciego. Y cuando le encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Eso es lo que provoca ese cambio en nuestras vidas. El de pasar de las tinieblas a su luz, eso provoca que le adoremos. Dice Apocalipsis 5, del 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, esta es la versión Reina Valera, y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado para liberar a su pueblo de la opresión del pecado, el cordero tuvo que ser sacrificado, inmolado. Dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, o sea, nuestra adoración. Él es digno porque fue inmolado para liberarnos del pecado. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque Dios descendió para librar a su pueblo del pecado y nos libró para que le adoremos. Ese es el fin. Librados para adorar a Dios. Eso es lo que va a provocar en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el Antiguo Testamento, Señor, tú revelas a tu Hijo. Señor, gracias porque podemos ver cómo anticipaba, Señor, tu venida a este mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque descendiste, Señor, para librarnos de la opresión del pecado, Señor, porque para nosotros eso era imposible, librarnos, ser salvos, pero tú lo hiciste posible. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese deseo de seguir adorándote, Señor, cada día, que podamos ver tus maravillas, todo lo grande que tú eres y lo que has hecho por nosotros, y poder, Señor, adorarte como hijos tuyos, Señor. Te pedimos que podamos enseñarle, Señor, tu palabra a otros, que podamos hacer nuestro culto familiar, que podamos enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Señor, ahora cuídanos, Señor, en el resto del día y también, Señor, en la semana, Padre. Y recuérdanos, Señor, tu palabra día tras día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.